buenos días, mis estimados hermanos. Dios me los bendiga. Qué gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes este tiempo. Qué bendición que podamos mantenernos orando, allí usted, yo acá, en todo lugar, clamando a Dios. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Hay mucha delincuencia, mucha corrupción, como ustedes saben, muchas muertes por todos lados, se escuchan muertes terribles, familias enteras que mueren. La verdad es que estamos pasando un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Ecuador está siendo atacado por las fuerzas malignas. Lamentablemente, nuestras autoridades, nuestro presidente de la República, que son las personas que Dios ha puesto para guiar esta nación, no tienen la capacidad de poder entender que deben depender de Dios. Y por lo tanto, como manejan las cosas a su manera y no tienen temor de Dios, no tienen temor de su palabra, aplican las leyes al gusto, hacen y deshacen, hay injusticias. Imagínense a un delincuente común se le da 10 años de cárcel. No estoy diciendo que es malo, si eso es lo correcto, pero a un delincuente que roba millones de dólares se le da arresto domiciliario. Qué increíble, cuando uno mira estas cosas uno dice, ¿por qué Dios va a sacudir esta nación? ¿Por qué la va a hacer estremecer? Porque esta nación ha caído en un estado de corrupción tal que se ha vuelto común ya hacer las cosas por el lado torcido, hacer las cosas haciendo injusticia, cambiando las leyes, torciendo las leyes. Vemos que las autoridades que están en nuestra nación para hacer leyes, para legislar, son las personas más mañosas que están allí para crear leyes al gusto de ellos, según sus intereses egoístas, pecaminosos. Por lo tanto, estamos viviendo tiempos difíciles. En todo lugar, en toda ciudad, escuchamos cómo matan familias. Y por eso nosotros tenemos que apegarnos a las promesas de Dios y depender de Dios y orar por nuestras ciudades, pedirle a Dios que Él intervenga. Solo Dios puede cambiar una realidad como la que estamos viviendo, pero tiene que empezar por nosotros, por casa, tiene que empezar por la iglesia, porque la iglesia no está libre de que la corrupción le salpica. Lamentablemente muchos creyentes que vienen de un trasfondo donde las cosas las hacían a su manera, sin escrúpulos, sin considerar la integridad, vienen trayendo esas ideas a la iglesia y quieren hacer en la iglesia como antes hacían. Y el trabajo entonces de nosotros como pastores, líderes de la iglesia, es reeducar esas mentes, esas personas que vienen con una mente distorsionada. Y nos toca trabajar duro porque esas costumbres, esas malas costumbres, esos malos hábitos se quieren implementar también en la iglesia. Y también lamentablemente dentro de casa. Y nosotros tenemos que atacar al pecado dentro de casa, dentro de la iglesia y luego en todo lugar donde Dios nos permita estar. Quiero esta mañana invitarte a orar por esto, a creerle a Dios que Dios es el que puede cambiar esta realidad. Unámonos un momento, oramos, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque no nos ha faltado su bendición. Oremos a Dios un momento. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque nos das el privilegio de poder acercarnos a ti sabiendo que en ti hay respuestas a toda necesidad. Tú nos dices en tu bendita palabra que tú buscabas personas en la época en que Israel se había corrompido para que intercedan, para que se pongan en la brecha a favor de una nación.
pero dice tu palabra que no encontraste a alguien que esté dispuesto a pagar un precio. Entonces tú juzgaste a una nación severamente para corregirla, purificarla y poder levantarla de nuevo como una gran nación. Y Señor, tú estás buscando gente que ore, gente que clame, que interceda para que la misericordia tuya se pueda extender hacia un pueblo, hacia una nación. Y aquí tenemos, Señor, muchas personas que estamos orando, que no hemos cesado de orar todas las semanas, todos los días, buscando tu rostro, creyendo que en ti está la respuesta a todo. Te damos gracias por nuestros hermanos que desde distintos lugares están clamando, desde sus casas, sus trabajos, desde sus oficinas, desde aún manejando sus vehículos. Están conscientes de que oramos y clamamos a un Dios que es vivo y verdadero y que puede cambiar todo. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de leer tu palabra y aprender de ella. Y te pedimos, Señor, que nos recuerdes aquellas cosas que tenemos que nosotros saber para poder actuar correctamente. Gracias te damos, Señor. Háblanos en la lectura de tu palabra esta mañana y ayúdanos a clamar y a orar por las distintas necesidades que tiene nuestra nación, nuestras iglesias, nuestras familias. Gracias por cada hermano que hoy se ha unido a orar. Los bendigo sus casas, sus familias. Pido que sobre ellos esté la gracia y el favor de Dios durante este día. Y ellos sigan creciendo, sigan desarrollándose en la madurez y sigan predicando tu palabra y todos podamos expandir el evangelio por todo lugar. Gracias te damos por las iglesias que no cesan de predicar, de alguna u otra manera están haciendo discípulos. Oramos, Padre, para que la visión de hacer discípulos no se estanque, no se detenga, no se apague. Al contrario, siga buscando hacer el cumplimiento de esa gran comisión, de esa tarea que tú nos has dejado como iglesia. Muchas gracias te damos, Señor. Que tu palabra nos ayude en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a leer en el libro de Éxodo, el capítulo 16, una porción de la escritura que encontramos en este capítulo. Éxodo 16, verso 16. Dice así: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, pero no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Leyendo esta escritura nos damos cuenta que Dios nos trata de mostrar que la obediencia a las instrucciones de Dios siempre se ve como difíciles para la gente poder seguirlas. Para las personas no es fácil obedecerle a Dios. Dios les dice que durante 6 días cojan el maná cada mañana, que no guarden para el otro día. Y ellos guardaban para el otro día y se agusanaba el maná. Luego les dice que en el 6º día cojan doble porción porque en el 7º día no habrá. Y ellos en el 7º día salían a buscar maná y no encontraban. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la obediencia no es fácil. Hay una resistencia a la obediencia. Siempre estamos luchando contra la obediencia. Todos sabemos que la obediencia es necesaria. Todos sabemos que obedecer es mejor. Todos sabemos que la obediencia agrada. La obediencia nos lleva por buen camino. Pero en la práctica vamos a encontrarnos con una resistencia. Terminamos haciendo las cosas al revés. Sabemos lo que hay que hacer, pero terminamos haciendo al revés. Esta conducta de hacer al revés de lo que Dios nos dice, algunos no la entienden, no sé por qué, dicen algunos. Incluso la ciencia misma no logra explicar por qué el ser humano es así. Pero la Biblia sí nos da una respuesta. La Biblia nos dice que hay una resistencia a la obediencia porque las leyes de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos 7, las leyes de Dios son santas, son rectas, son justas, son buenas, son espirituales. Entonces, todo mandamiento de Dios es espiritual, es perfecto, es recto, es justo. Y nosotros somos carnales, hemos nacido en la carne, crecemos en la carne, morimos en la carne. Y por lo tanto, un carnal no le es fácil hacer lo que es espiritual. Por eso es que el creyente choca contra la obediencia. Siempre que quiere obedecer, termina haciendo al revés. Y eso ha traído frustración, ha hecho que mucha gente diga, no se puede obedecer. Definitivamente yo no puedo hacer las cosas bien. El apóstol Pablo decía, el bien que quiero no hago, el mal que no quiero, eso hago. Cuando él se da cuenta que el bien no podía y el mal que no quería sí terminaba haciendo, él llega a una conclusión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el mal mora en mí. El pecado mora en mí. Yo soy un hombre esclavo de la naturaleza humana. Soy débil en mi naturaleza humana. Y por lo tanto, él dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esto, de esta lucha, de esta batalla? Y el mismo apóstol Pablo menciona allí, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, la obediencia para el ser humano que no tiene al Espíritu de Dios, le es muy difícil, sumamente, es imposible. Por más que se esfuerza por obedecer los mandamientos de Dios, termina retrocediendo, porque humanamente no tiene la capacidad de poder disciplinarse, de poder tener dominio propio de su propia vida. Quiero el bien, pero hago lo malo. Hay muchos hombres que dicen, yo no quiero engañarle a mi esposa, pero termina enredado en las faldas. Hay muchos hijos que dicen, yo ya no quiero hacer sufrir a mi padre, yo no quiero hacerlo llorar, y termina haciendo lo malo. Hay muchos jóvenes que dicen, yo ya no quiero fornicar, no quiero masturbarme, no quiero ver pornografía, pero termino haciendo eso. ¿Por qué? Porque somos débiles, y siendo débiles por naturaleza, no podemos cumplir la ley, no podemos obedecer los santos mandamientos de Dios. Y eso es lo que vemos en el pueblo de Israel. Dios les dice, no coman o no cojan, ellos cogen. Dios dice, cojan y ellos no cogen. Y entonces vemos que hay una batalla dentro de nosotros. Y esta es la batalla de todo ser humano. Esta es la frustración que tienen muchos hermanos en Cristo. Tienen mucha gente que saben que lo bueno les conviene, pero terminan haciendo lo malo. Bueno,
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, él nos enseña que la solución a este problema de impotencia, de incapacidad para poder hacer lo correcto, se resuelve en el capítulo 8 Romanos con la ayuda que él nos da del Espíritu Santo. Capítulo 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 7, primero nos dice: el bien que quiero no hago, el mal que no quiero eso hago. Eso me trae una sensación de miseria. Soy un miserable porque termino vencido. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Y pasa al capítulo 8 para decirnos que sí se puede vivir en obediencia a Dios, sí se puede disfrutar la obediencia a Dios y sí se puede cambiar la vida si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pablo en el capítulo 7 dice: el pecado mora en mí, pero en el capítulo 8 dice: el Espíritu ahora vino a morar en mí. Entonces, dentro de nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a combatir la naturaleza humana, la naturaleza débil, que nos lleva siempre a lo malo, que arrastra hacia la imperfección, hacia lo que es indebido. El poder del Espíritu Santo viene para darnos el poder, el dominio propio, la capacidad de poder decirle no a la carne y voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces, una persona con la ayuda del Espíritu Santo ya puede decir: no quiero más pornografía, no más fornicación, no más adulterio, no más mentiras, ya no más, porque ya puedo ahora decir esto con la fuerza que el Espíritu Santo me da. ¿Pero qué tengo que hacer? Definitivamente, Pablo dice: deudores somos a la carne para que no vivamos conforme a la carne. Es decir, cuando mi carne me pide hacer algo, yo me abstengo, abstinencia, no le doy chance. Cuando la carne me pida pornografía, no le doy chance. Cuando la carne me pida fornicar, no le doy chance. Cuando la carne me pida dormir más de la cuenta, no le doy chance. Pero cuando el Espíritu Santo pone en mi corazón a orar, voy a orar. El Espíritu Santo pone en mi corazón alimentarme de la Biblia, leerla, voy a leerla. El Espíritu Santo me dice que hay que adorar a Dios, voy a adorar. El Espíritu Santo me dice que hay que respetar a la gente, voy a respetarla. Y entonces decido escuchar la dirección del Espíritu Santo y decido rechazar lo que el cuerpo me pide. Cuando hacemos así, entonces vamos a comenzar a recuperar esa obediencia, ese deseo de hacer las cosas bien, porque ya tenemos quien nos ayude. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, pero Él nos ayuda a batallar contra esa debilidad. Hay algo importante que quiero leer en Romanos capítulo 8. Dice, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire, si vivimos conforme a los deseos carnales, vamos a morir, vamos a sufrir, vamos a pasar mal. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note, por el Espíritu haces morir la carne. Yo tengo que hacer morir la carne
pero lo tengo que hacer con Él, con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza y el poder que Él me da. Entonces ya no lucho solo, lucha Él conmigo. Nos unimos los dos a luchar contra los deseos carnales. Y entonces le hacemos morir. Hacer morir quiere decir que va perdiendo fuerza en nosotros hasta que desaparece de nosotros eso que nos tenía atrapados ahora. Entonces la obediencia comienza a volverse tan hermosa, un deleite para nuestra vida. Cuando nosotros volvemos a la obediencia y recuperamos la obediencia, vivimos en libertad, vivimos en paz, vivimos tranquilos, porque la obediencia nos hace caminar bien. En la obediencia no me meto en problemas con nadie. En la obediencia no le hago daño a nadie. En la obediencia tengo esa confianza de estar en la presencia de Dios. En la obediencia yo agrado a Dios y agrado a la gente porque hago bien las cosas y ya no le hago daño a nadie. Y eso hace que las personas comiencen a vernos a nosotros como personas en quienes apoyarse, a quienes buscar ayuda. La obediencia solo se puede lograr con la ayuda del bendito Espíritu de Dios que nos ha sido dado para que nos acompañe, para que nos guíe y para que nos capacite. Por eso necesitamos orar, por eso necesitamos buscarlo, necesitamos leer la Biblia, necesitamos tener tiempos con Dios. Y quiero leer un último pasaje de la Biblia, en el Salmo capítulo 81. Dice en el verso 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Cuando hay esa actitud del ser humano de que yo no quiero buscar a Dios, no me esfuerzo, no me interesa a Dios, entonces mire lo que pasa. Verso 12: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Wow! Si no buscamos la ayuda de Dios, nuestro corazón se va endureciendo cada vez más. Y vamos a comenzar a hacer las cosas según mi razonamiento, según mi prudencia y mi sabiduría. Por eso es que nos vamos a fracasar, nos vamos a equivocar demasiado, porque no dependemos de Dios y por lo tanto no tomamos buenas decisiones porque no conocemos la ley de Dios. Dios nos va a dejar vivir sin Él si queremos, pero no nos conviene porque sin Dios operamos con un corazón de piedra, operamos haciendo daño, maldades hacia los demás. Y dice el texto a continuación: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquí nos dice la palabra que si nosotros le obedecemos a Dios y nos apegamos a Dios y lo buscamos para hacer su voluntad según su palabra, la primera cosa que vamos a experimentar es la victoria sobre todo aquello que venga contra nosotros. En un momento derribo tus enemigos, dice Dios. Tus adversarios se someten. Mire, cuando tú le obedeces al Señor y caminas con Dios, no estás a los pies de nadie. Tú estás en victoria. Segundo, dice: los que te aborrecen o los que aborrecen a Jehová se te habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Aquí, note, aquí hay un detalle. Cuando yo camino con Dios, los que aborrecen a Dios, que significa la gente que no lo quiere, la gente impía, la gente que rechaza a Dios, pero como cuando caminamos con Dios y le obedecemos, Dios permite que estas personas se sometan a la dirección de nosotros. En otras palabras, la gente que anda mal, al ver que andamos bien, va a buscar consejo, va a buscar ayuda, y usted y yo le podemos direccionar. Se dejan guiar, nos respetan, nos escuchan, porque están mirando en nosotros que vivimos de otra manera. Y por último, dice: yo les sustentaría con lo mejor del trigo
y con miel de la peña les saciaría. Mire, la tercera cosa que va a producir la obediencia, el apego a Dios, es la bendición que Dios va a darnos a nosotros. Le sustentaría con lo mejor del trigo. Dios quiere para usted lo mejor de lo que existe. Dios no quiere para usted cualquier cosa, pero lo mejor de Dios, lo mejor de las cosas vienen a nosotros cuando nosotros caminamos con Dios, obedecemos su bendita palabra, hemos aprendido a ver la obediencia como un deleite, como una ocasión de poder disfrutar del Señor. Pero no puedo vivir así si el Espíritu de Dios no está conmigo, no mora en mí y no me ayuda. Porque todo el mundo sí quiere agradar a Dios, todo el mundo quiere obedecer, todo el mundo quiere hacer bien las cosas, todo el mundo quiere vivir en santidad, todo el mundo quiere ser un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, todo el mundo quiere hacer el bien, pero se encuentran con una batalla que no pueden, fracasan, porque lo hacen solos, luchan solos, y solos no podemos porque somos carnales y la ley de Dios es espiritual. Entonces es allí donde tenemos que reconocer, necesito que Dios me ayude. Primero, que Cristo perdone mis pecados y limpie mi vida pecaminosa. Y número 2, que el Espíritu de Dios venga a morar conmigo y guíe mi vida y me dé el poder de vencer aquello que antes no podía vencer. Mis queridos hermanos, ahora entendemos por qué el mundo vive como vive. Ahora entendemos por qué los políticos, los profesionales, los ricos, los pobres y toda clase de personas vive un caos. Ahora entendemos por qué los ladrones roban sin ninguna vergüenza. Ahora entendemos cómo los mismos policías que deben proteger son los que están alcahueteando el mal. Ahora entendemos cómo los jueces que tienen que juzgar son los más corrompidos. Ahora entendemos cómo los padres que tienen que cuidar a sus hijos son los que más les dañan. El esposo que dice amar a su esposa la traiciona. Ahora entendemos. Ellos quieren el bien, pero no pueden, porque ellos no conocen al Redentor y no conocen al bendito Consolador. Nosotros lo conocemos y nosotros sabemos que Él es el que nos capacita a nosotros para hacer bien las cosas. Por eso quiero animarte este día. Camina en dependencia del Espíritu Santo. Mueve, da un paso. Da cada paso que des, que lo des bajo la dirección del Espíritu. Búscalo, adóralo, reconócelo, ámalo, aprécialo, considéralo, tómalo en cuenta. No hagas cosas sin consultarle. Él está allí dentro de ti, está a tu lado para guiarte. Él es el que te va a dar la victoria en toda situación difícil. Entonces voy a invitarte que oremos primero por eso y luego vamos a orar por algunas peticiones que nos han pedido que nosotros oremos este día. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias porque al leer tu palabra, tú nos enseñas que hay una resistencia a la obediencia. Queremos obedecer, pero nos encontramos con un freno, una debilidad que nos hace irnos por el lado equivocado. Por eso vemos, Señor, tanta corrupción y tanta perdición. Ahora entendemos, los seres humanos no pueden. Son frágiles, son débiles, son esclavos. Solamente Cristo puede liberarnos de esa esclavitud si lo reconocemos como aquel que murió en la cruz y dio su vida y me perdonó mis pecados y me dio la libertad y rompió mis cadenas. Él dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh Señor, ahora entendemos que tenemos que poner la mirada en el Salvador y pedir su ayuda, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar en esto? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Pero ahora, Señor, ya que te conocemos a ti, ahora tenemos que vivir una vida diferente, una vida de victoria, una vida de obediencia. Y es allí, Señor, donde tenemos otra vez una batalla, porque seguimos siendo, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y entonces tu Espíritu Santo, que es enviado como un sello para nosotros tus hijos, Él es el que nos da lo que no tenemos.
Él produce en nosotros frutos agradables: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo me ayuda a hacer morir la carne, me ayuda a hacer morir los malos deseos, me ayuda a hacer lo bueno, me ayuda a amar la palabra y obedecerla. Señor, hoy me rindo ante ti. Hoy te pido que tú guíes mi vida. Espíritu Santo, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, de todo mi ser. Que todo mi ser esté bajo el control tuyo, el gobierno tuyo. Que yo pueda escuchar tu voz cuando tú me hablas, cuando tú me dices que haga lo correcto. Que yo pueda empezar cada día dependiendo de ti, consciente que estás en mí para guiarme. Y que cada momento que esté frente al pecado, yo reconozca que tú estás dentro de mí para ayudarme. Y que delante de ti pecaré o delante de ti obedeceré. Amado Dios, vístenos de ese poder, de esa unción. Vístenos cada día de tu gracia para no quedar vencidos frente al pecado. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos orar también por las necesidades que vemos en nuestro país. Vemos, Señor, una justicia corrompida. Vemos una justicia vendida, una justicia corrupta, que no puede hacer justicia porque los que la ejercen están contaminados, son débiles, son frágiles. Pero oramos, Señor, para que al corazón de esos hombres, jueces, hombres y mujeres, llegue el bendito evangelio, el mensaje de tu palabra, el temor de Dios en estos hombres, para que hagan conforme a la ley les pide. Señor, te ruego que tú pongas mensajeros tuyos frente a estas personas, para que les hablen de Jesucristo, del Salvador. Y también oramos, Señor, por las autoridades que están puestas para dar seguridad, para atacar el delito, el mal, detener el mal. Señor, la policía, las Fuerzas Armadas, los organismos de control, la Fiscalía, las Cortes. Señor, oramos para que toda institución que está puesta para controlar el mal y para exaltar el bien puedan funcionar correctamente. Señor, oramos para que en estos puestos de autoridad estén hijos tuyos, y las personas que están ahí escuchen el evangelio y haya alguien que les hable de ti. Señor, ten misericordia. Ayúdanos a orar para que se conviertan a ti. Y así, Padre, te seguimos delante de ti clamando para que tú intervengas en este conflicto bélico que tenemos en Ucrania, en Rusia, que está afectando la economía mundial y que amenaza con hacerse más grande todavía el conflicto. Y te pedimos, Señor, ten misericordia de las naciones, ten misericordia del mundo entero, ten misericordia, Señor, de la economía de los países que se afecta terriblemente y comienzan las personas a desesperarse. Amado Dios, te pedimos que tú intervengas en este conflicto y que tú pongas personas conciliadoras, personas de paz. Como tú dices en tu palabra, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que hay esperanza, para que no tengamos desenlaces fatales. Señor amado, toca el corazón de estos presidentes que tienen que arreglar sus problemas de manera personal. Seguimos orando, Señor, por la economía. Te pedimos por las exportaciones que nuestros países pequeños hacen a las grandes naciones. Te pido, Señor, que tú abras esos canales, Señor, por donde tiene que hacerse y realizarse el comercio mundial. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a nuestro país, que no pierda y que no se cierren las exportaciones del banano, del camarón, de las flores y de cualquier producto que no deja de afectar a las empresas, a las familias de esta nación. Señor, te rogamos que tú proveas los recursos para que tus hijos no pasen hambre ni necesidad. Te pedimos, Señor, por los empleos, porque muchos los pierden. Unos porque las empresas ya tienen que rebajar el número de empleados, pero otros los pierden por negligencia, los pierden por irresponsabilidad. Y te pedimos, Señor, que tus hijos podamos entender que la excelencia, la responsabilidad, la integridad tiene que ser característica de un hijo tuyo. Oramos, amado Dios,
para que tú también intervengas en esta corriente de sicariato, de muerte, de corrupción, de narcotráfico que están viviendo nuestras ciudades. Señor, todos los días escuchamos que familias enteras mueren en distintos lugares, producto de la pelea, de la competencia de la droga. Señor amado, ten misericordia, ayúdanos, Señor, socórrenos, Señor, compadécete de nuestra nación y detén esta corriente malvada. Y así, Señor, seguimos orando por la predicación del Evangelio en todo rincón de nuestra nación, las distintas congregaciones, iglesias que están por todo lado predicando tu palabra. Señor, oramos que fortalezcas la fe y que cualquier iglesia, de cualquier organización, misión, que, Señor, tú le permitas plantarse en un sector, pueda, Señor, ser respaldada por tu poder y se abran puertas para predicar el Evangelio. Gracias por las organizaciones, gracias por las iglesias y gracias por esos siervos y siervas de Dios que van llevando el mensaje, no importa de qué iglesia, están predicando el Evangelio. Muchas gracias. Líbranos, Padre, de competir, líbranos de pelear con otros hermanos, lo cual no es correcto. Ayúdanos a llevarnos como hermanos, a respetarnos y a apoyarnos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de tener en la Alianza Cristiana y Misionera un cuerpo de pastores muy grande, por quienes oramos para que tú les uses y el Evangelio no deje de ser predicado en todos los rincones. Y también por nuestras autoridades principales de la Alianza Cristiana y Misionera, nuestro querido pastor David, su familia y la Junta Directiva Nacional y los departamentos. Señor, te pedimos que tú los uses grandemente, que ellos se esfuercen y con la ayuda tuya puedan lograr cumplir la misión. Gracias te damos, Señor. Y cada hermano que está conectado, sus familias, oro por ellos. Señor, bendícelos. Señor, fortalécelos. Señor, sana sus enfermedades. Señor, provee para sus recursos. Señor, que puedan pagar deudas, que puedan salir de momentos difíciles que estén pasando. Señor, que toda depresión, toda ansiedad, toda enfermedad mental, emocional, física, pueda ser quitada por el poder de Dios. Y haya paz y haya armonía en la vida de tus hijos. Y, Señor, muéstranos tu gloria, porque en ti hemos confiado y tu palabra dice que si nosotros te obedecemos, tú vas a derribar a los enemigos, tú vas a hacer que la gente se someta y tú vas a hacer que a nosotros venga lo mejor del trigo. Creemos en esas promesas y por eso, Señor, amamos la palabra, amamos la obediencia y eso enseñamos a otros, que nos volvamos a la obediencia con la ayuda del Espíritu Santo, porque no se puede humanamente. Es imposible obedecer la ley de Dios si el Espíritu Santo no viene a nosotros y nos ayuda. Muchas gracias. Te doy en el nombre de Jesús. Alabo tu grandeza, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, que la gracia y el favor de Dios los acompañe este día. A todos ustedes, que bendiga su trabajo, bendiga su familia, bendiga la iglesia donde ustedes se congregan y que todo lo que hagan, la bendita mano de Dios les acompañe, como lo dice la palabra de Dios. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos en otro momento. Dios los bendiga.